Huancavelica, el poder de la comunicación. De la Agencia de Nacional Tránsito, que su sede está en la ciudad de Quito. Antes estuvo acá en la ciudad de Guayaquil, ejerciendo la misma labor, la misma función, y con él vamos a dialogar de la evolución que ha tenido el tránsito y cuáles son realmente los parámetros que tiene esta función, cómo va cambiando y qué objetivos tiene de corto y mediano plazo. Bienvenido, ingeniero Dubet. Clever, qué gusto, buenos días, un saludo afectuoso para todas las personas que nos escuchan. Entrando en materia, ¿cómo encontró usted la Dirección Nacional de Tránsito luego de este, entiendo yo, inventario? ¿Usted qué se ha propuesto hacer para que el sector de la transportación cumpla con la ley y todas las normativas? Bueno, justamente cumplimos 3 años al frente de la agencia, 3 meses, perdón, al frente de la Agencia Nacional de Tránsito. Previamente, como bien lo mencionó, estuvimos alrededor de 2 años y medio en la Comisión de Tránsito del Ecuador, en la dirección ejecutiva. Y de alguna manera, por la experiencia previa que tuvimos, también tuve la responsabilidad de ser el representante del presidente de la República en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, mientras estaba en la CTE. Entonces ya teníamos algún conocimiento previo de cómo se manejaba en la institución. Es un reto bastante grande, es muy interesante. Estamos hablando de que la agencia tiene presencia en las 24 provincias del país, y básicamente porque muchas veces la gente me pregunta, existe un poco de confusión entre qué hace la Comisión de Tránsito, qué hace la Agencia Nacional. La Agencia Nacional de Tránsito básicamente es el ente regulador a nivel nacional, está por encima en cuanto a las directrices de todo lo que es Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional y de los GATS que han asumido la competencia. De esa manera, inmediatamente apenas asumimos la dirección, lo primero que tuvimos fue un diálogo permanente, fructífero, cercano, básicamente con las 11 federaciones de las diferentes modalidades que manejan el transporte a nivel nacional. Era importante fortalecer esta relación, este diálogo. Tuvimos inmediatamente 2 talleres con el presidente de la República, algo que no es muy común quizá verlo antes, que el presidente dedique 3-4 horas a conversar, a dialogar, a escuchar, a tener esa retroalimentación en conjunto, no solo con los presidentes de las federaciones de transporte, con las diferentes autoridades, sino básicamente con una serie de ministros de las diferentes instituciones que conforman el gabinete. Y en ese sentido creo que se han dado pasos muy importantes, y nosotros, para mí, lo más importante en lo que es materia de tránsito, en muchos casos, y a lo que le ponemos bastante énfasis, es en la reducción de accidentes de tránsito. Como siempre lo digo, nuestra función está dedicada a salvar vidas. Y es interesante para nosotros haber cerrado el corte al último mes, a julio. Estamos ya recopilando las cifras de agosto, y poder ver que de enero a julio hay una reducción de accidentes de tránsito a nivel nacional del 12%, cuando comparamos el 2016 versus el 2015, ¿no? Y los últimos 2 años han sido así. En ese sentido, en este tema de reducción de accidentes, pese a que hay bastantes, como en cualquier parte del mundo, por lo menos la curva va hacia la baja, y eso es lo que para nosotros es motivante, y tenemos que seguir haciendo diferentes esfuerzos para que esta reducción cada vez sea menor. Las 7 horas 14 minutos en Ecuador continental. Debemos de atribuirle a la competencia que ya tienen los municipios para dirigir el tránsito, o por esa gestión de ustedes apoyando esta labor de cada uno de los municipios. Bueno, yo creo que es una suma de varios factores. En primer lugar, la inversión tremenda de más de 9.000 millones de dólares en carreteras, por ejemplo, la dotación de tecnología para ayudar a que exista un mejor control. Por ejemplo, en el 2015 que instalamos fotorradares a nivel de varias carreteras, la reducción en accidentes por exceso de velocidad fue del 75%, son cifras récord históricas. Los diferentes controles que se están haciendo, y ahí acabamos de conformar un comité interinstitucional dirigido por la Agencia Nacional de Tránsito, donde participó Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, CTE, Policía, y también invitamos a los diferentes GATS, como la ATM, que estuvo presente a través del coronel Luis Lalama, el municipio de Quito, el municipio de Cuenca. Es decir,
el trabajo en conjunto para reforzar el control entre todas las instituciones y también obviamente otro pilar fundamental para mí es todo lo que tiene que ver con campañas de seguridad vial. Yo creo que la suma de todos estos factores son los que van logrando día a día que exista una mejor reducción. Y el trabajo, como siempre lo menciono, que no es un trabajo solo de la autoridad de tránsito, sino que tiene que estar en contacto permanente con la ciudadanía. Y gracias a, por ejemplo, a las redes sociales, hemos tenido mucha interacción, hemos tenido esa retroalimentación, hemos podido ser más efectivos en diferentes puntos de las ciudades, de las provincias, etcétera, gracias a denuncias, comentarios, sugerencias o críticas incluso de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la suma de todos estos factores es la que nos da como resultado que hayan estas cifras positivas en los 2 últimos años y que la meta es que cada vez la reducción pueda ser menor, porque cuando logramos reducir los accidentes de tránsito estamos hablando de que se logran salvar vidas en las vías. 7:16 en Huancavelica, 8:30 AM. Usted, Lenin. Sí, ¿por qué razón si se redujeron en un 75% los accidentes de tránsito por exceso de velocidad, la cifra de reducción total solamente es del 12%? ¿Cuál estaba siendo entonces la primera causa para que se generen este tipo de accidentes? Mira, efectivamente los accidentes por exceso de velocidad estaban entre las 2 o 3 primeras causas. Hoy en día hemos logrado bajarla al puesto 8 o 9. Entre las principales causas en este momento están la desatención al momento de conducir, la desatención a las señales de tránsito. En muchos casos, lamentablemente, personas que están utilizando el celular y no necesariamente hablando, que es una contravención, pero es mucho más difícil cuando una persona está enviando un mensaje de texto, porque concentra toda su atención en la pantalla y deja por 2 o 3 segundos de ver hacia adelante y lamentablemente ahí vienen atropellados, accidentes, etcétera. Hoy en día estas son las principales causas de accidentes de tránsito. Cuando recién se traspasó la competencia, los municipios, hasta un poco irle cogiendo el golpe, es normal en estos procesos, tenían una tasa elevada de accidentes. Hoy en día, 1 año y medio después, han ido cogiendo el golpe, se les ha dotado mayor capacitación, han ido manejando de mejor manera su competencia y hoy en día ya tienen cifras mucho más positivas que hacen que global, a nivel nacional de cifras, vaya mejorando. Una de las causas de los accidentes es la salida de animales a la vía y ustedes justamente están trabajando en una campaña a propósito de este tema. Si nos puede explicar, por favor. Sí, definitivamente nos gusta tener bastante interacción con la gente. Recordemos que el año pasado la Comisión de Tránsito, unos vigilantes recogieron un oso perezoso y esa noticia circuló a nivel mundial. A raíz de eso, otros vigilantes, otros agentes fueron recogiendo algunos animales de las vías, los cuales de alguna manera, como bien lo mencionas, logran que existan menos accidentes de tránsito, pero empezamos a tener conversaciones con gente que nos buscó a través de las redes sociales, en reuniones, y logramos tener, por ejemplo, varias reuniones con fundaciones como Rescate Animal, donde fue importante conocer un poco más de fondo y revisar las estadísticas de cuántos accidentes existen en muchos casos por animales que cruzan las vías, y no solo que estamos atropellando un ser vivo, sino que, por ejemplo, cuando hay una vaca en medio camino, en media carretera, existe lamentablemente una colisión y las personas del vehículo también pueden resultar heridas o fallecidas, y en muchos casos vienen 2 o 3 vehículos atrás y se arma un accidente mucho más grande. En ese sentido tomamos la decisión hace algunos meses, se nos había postergado un poco por la transición que tuvimos de CT a NT, pero ya el día viernes logramos hacer la inauguración y lograr instalar las primeras 20 señales de una campaña que se llama Déjalo cruzar, hay vida en las vías. Y básicamente es un llamado a la ciudadanía para que cuando vean un animalito en las vías reduzcan la velocidad, eviten atropellarlo. Y es un poco también, creo yo, que como sociedad nos hace falta fortalecer ciertos valores, el respeto mutuo a la vida entre seres humanos y también no por qué seres vivos en estos casos como los animalitos. Creo yo que cuando logramos fortalecer este tipo de valores estamos creciendo como sociedad. Y también, obviamente, al reducir la velocidad, cuando conducimos en las vías, evitar atropellar animalitos, estamos evitando también que se generen otro tipo de accidentes. Por eso iniciamos esta campaña, esperamos hasta fin de año aumentar las señales, hoy en día son 20, esperamos llegar a 50 o 60, y creo yo que este tipo de mensajes positivos va calando de buena manera en la ciudadanía. Hemos tenido una muy buena respuesta de acuerdo a los reportajes o a los mensajes que se han enviado por redes sociales en este tipo de campañas. Michelle, una cosa más. Usted decía hace un momento que se han entregado ya totalmente las competencias de matriculación a todos los municipios del país.
¿Se les han entregado también todos los recursos que deben acompañar a la competencia? Se lo pregunto porque el país está viviendo una crisis y no sé si es que efectivamente se han logrado entregar esos dineros. Sí, efectivamente todas las competencias de tránsito fueron pasadas a los municipios tipo B y tipo C y estas van acompañadas de los recursos. Hubieron algunos meses unos retrasos, pero hoy en día se están poniendo al día. Básicamente lo que necesitamos, y algo que conversábamos con Clever al inicio, es que existía un plazo que vence en los próximos meses para que todos los municipios puedan tener los centros RTV de revisión técnica vehicular. Es decir, que todos los puntos de matriculación a nivel nacional, los municipios puedan dotar de esta maquinaria, de esta tecnología que garantice que los vehículos que han sido matriculados cumplan con todas las normas técnicas para que exista mayor seguridad en las vías. Hay algunos municipios más pequeños que todavía no asumen en ese sentido, más allá de que se transfieran los recursos, están haciendo hoy en día algunas conversaciones, están manteniendo algunas relaciones con diferentes instituciones privadas para poder montar estos centros que permitan que en los próximos meses o el próximo año ya todos los municipios a nivel nacional cuenten con esta tecnología. Y en caso de municipios pequeños, lo que les estamos permitiendo a través de la Agencia Nacional de Tránsito es que se puedan agrupar 2, 3 o 4 para que al inversor privado le sea interesante un parque automotor mayor para poder invertir en esta maquinaria, pero hacia donde tenemos que llegar en el caso puntual de la matriculación que les mencionaba es que todos tengan este tipo de tecnología para garantizar la seguridad de todos los que circulan en las vías, ¿no? ¿Esa asignación es una sola vez, es mensual, es anual y de cuánto estamos hablando? Bueno, son unas fórmulas que se hacen unos cálculos, pero las asignaciones se las va traspasando el Estado mensualmente en la medida que van haciendo la revisión de estos vehículos. Van los valores a la cuenta única y después se van distribuyendo a los diferentes municipios a nivel nacional. ¿Y asciende a? Bueno, son diferentes valores, dependiendo de los municipios, dependiendo cuántos vehículos están revisando en sus diferentes dependencias, ¿no? Cada municipio, dependiendo del tamaño, tiene diferentes valores. Pero son fórmulas le preguntaba por el total de egresos, porque, por ejemplo, se habló en su momento de que en el municipio de Guayaquil eran cerca de 60 millones de dólares por año. Y allí había una disputa en el monto y todo este asunto, pero por eso quisiéramos saber, si tuvieran que entregarle asignaciones a todos los municipios, ¿de cuánto estaríamos hablando? Es una cantidad muy fuerte. E insisto, el país está en crisis. A ver, no tengo en este momento la cifra exacta, pero en la medida que van revisando los vehículos, por ejemplo, hablando de matriculación, cada municipio se cobra un valor, incluyendo a los usuarios, que tiene una serie de impuestos, etcétera, en el cálculo. Sobre esos mismos valores que se van generando, ingresan a la cuenta única y después se va transfiriendo a cada municipio. Es decir, de ahí mismo se van generando esos valores. Son las 7:23. Una última pregunta. La ley de inversión de empresa privada y el Estado ya está en vigencia. La Agencia Nacional de Tránsito está también de pronto en ese orden, como el gobierno central ya, por ejemplo, concesionó el puerto el puerto marítimo de Puerto Bolívar, permítame la redundancia, con una empresa de Turquía. ¿Ustedes en la Agencia Nacional de Tránsito están pensando algo similar con empresas grandes de acá del Ecuador? Sí, definitivamente, Claire, para mí, en nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia, es tremendamente importante el poder fortalecer estas relaciones público-privadas. Y en ese sentido, por ejemplo, hace 2 semanas firmamos un convenio con empresas tremendamente importantes en diferentes ramos, como por ejemplo Cervecería Nacional, Difare, Claro, etcétera, Créditos Económicos, Marriott, algunas empresas. Y básicamente es la cooperación, el fortalecer lazos entre la empresa privada y pública. Graduamos ya a los primeros 640 conductores de la flota de vehículos de la Cervecería Nacional, donde se les dieron una serie de cursos para fortalecer algunos conocimientos, la ley de tránsito, el Código Orgánico Integral Penal, manejo de la defensiva, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con todas estas empresas que posteriormente se sumaron. Por un lado, fortalecer a todos los choferes que circulan en las vías, lo cual de alguna manera estamos seguros que vamos a seguir reduciendo los accidentes de tránsito. Y por otro lado, el establecer mejores vínculos con estas empresas para difundir
campañas de seguridad vial a través, por ejemplo, de las redes sociales de estas empresas que son líderes en sus sectores. Eso ya está funcionando, desarrollamos la campaña Por un Buen Camino. Si usted revisa las redes sociales ya va a ver que estamos difundiendo mensajes positivos para la ciudadanía. Es prácticamente el poder fortalecer estos lazos, como le decía, entre empresa pública y privada, sin ver temas políticos, más bien buscando el bienestar de la ciudadanía. En ese sentido ya estamos haciendo este tipo de trabajos. Le agradecemos mucho estar acá con nosotros en Huacavilca 830. Muchísimas gracias a ustedes. 8:30 AM Radio.